Un cordial saludo, soy José Peña que te acerca al mundo de la tecnología. Un tutorial muy interesante, cómo utilizar, escúchese bien, correctamente la app YIIO para que puedas ver tu cámara de seguridad Wi-Fi en tu teléfono. También voy a explicar acá cómo compartir dicha cámara en 2 o más teléfonos. También voy a aprovechar en este video tutorial de aclarar varias dudas que he visto tanto en la Play Store como en los comentarios en mi canal, en mis anteriores videos con esta app YIIO, donde dicen que la app constantemente le solicita que paguen los servicios en la nube para usar determinadas funciones. Bien, chicos y chicas, comencemos. Ya tengo configurado, conectada nuestra cámara de seguridad Wi-Fi a este teléfono, lo tengo vinculado. Si no lo hicieron, ya les dije que el video tutorial lo pueden encontrar arriba en la tarjetita y también lo van a tener en la descripción para que lo conecten correctamente. Donde nosotros parametrizamos dicha cámara, acá hay una opción, un engranaje que podemos ver ahí, dice configuraciones. Voy a acercar la cámara, vamos a seleccionar esa opción y aquí nos va a traer las opciones de configuración de esa cámara que nosotros estamos seleccionando. Voy a aplicar las opciones más importantes para no extender tanto el video. Acá tenemos encender y apagar la cámara, la misma palabra lo dice ajustes básicos, vamos a configuración de cámara, este ha sido importante. Acá nosotros podemos rotar la forma en que se ve la cámara en nuestro teléfono. Aquí tienen las distintas opciones, las que nos interesa son las que tenemos acá abajo. Micrófono de la cámara, desactiva el micrófono, ya no detecta el sonido que está en el ambiente. Ok, podemos cambiar la zona horaria. Acá podemos activar y desactivar el modo nocturno. Vamos a seleccionar allí, tenemos esta serie de opciones, la que a ustedes más les guste pueden seleccionarla. Rastreo de movimiento, ¿qué significa eso? Si yo lo activo, la cámara, por ejemplo, si pasa una persona, él va a seguir a esa persona, ok, va a hacer esto automáticamente. Obviamente la cámara tiene que tener esa función o el mecanismo de físico para hacerlo, ok, o debe estar diseñada para seguir movimiento. Versión actual corresponde al firmware de la cámara. Vamos a darle acá atrás. Control de voz tiene que ver con Alexa, lo podemos vincular a Alexa, no lo voy a hacer acá. Grabación de la tarjeta SD, muy importante, vamos a ingresar allí. Si selecciono la primera opción, grábeme todo el tiempo. Si yo selecciono acá, pues evidentemente la cámara va a seguir grabando en la memoria micro SD. Si yo le doy la segunda opción, grabación de eventos, pues solamente va a grabar los eventos que sucedan. Si pasa una persona, eso lo va a grabar. Si pasa algo o detecta algo, eso lo va a grabar. Mientras tanto, no lo va a hacer. Programación de la grabación. Aquí yo le puedo especificar a qué horas específicas yo quiero que grabe la cámara. Almacenamiento, vamos a darle acá. Aquí yo tengo la capacidad de formatear la tarjeta micro SD. Aquí me da opciones de nube. Si le damos aquí opciones de nube, me va a solicitar que compre los servicios. No quiero hacer eso en este momento. No sé si usted es su gusto hacerlo. Vamos a darle acá atrás. Configuraciones de las alertas. Esta sí es muy importante. Antes de nosotros entrar a la primera opción, alarma de detención inteligente, nos vamos a donde dice notificación de configuración y nos aseguramos que efectivamente estas dos opciones estén activadas para que pueda funcionar los mecanismos de notificación de la cámara de seguridad Wi-Fi a nuestro teléfono, los eventos que sucedan. Vamos a darle acá atrás. Alarma de detención inteligente, vamos a entrar allí, vamos a ver qué vemos. Yo lo tengo desactivado para que constantemente no me esté notificando mientras explico este video tutorial. Yo lo voy a activar. Y aquí nosotros podemos parametrizar las diferentes opciones que nosotros tenemos para que nos avise nuestra cámara de seguridad Wi-Fi a nuestro teléfono. Ok, acá como yo lo tengo configurado, me lo va a notificar normalmente sin ningún tipo de problema. Aquí yo puedo ajustar la sensibilidad de las distintas funciones o también puedo especificar en qué momento del día me va a notificar o no. Bien, yo lo voy a volver a desactivar para seguir explicando el procedimiento. Vamos a darle acá atrás. Estas dos opciones acá no las voy a explicar porque no son tan importantes. Vamos a darle acá atrás. Bien, las alertas, la que podemos ver acá, la que dicen las personas que la app les está solicitando el pago. Se me apagó la pantalla. El pago para poder ver los eventos que sucede en la cámara. Vamos a darle acá donde dice alertas. Ok. Vamos a seleccionar cualquiera de estas. Aquí pueden ver que ya detectó ciertos eventos. Vamos a darle acá. Vamos a ver si la app le está solicitando el pago y cómo nosotros hacemos para ver dichos eventos. Acá me dice que
los primeros 7 segundos. Aquí me debería solicitar el pago si yo quiero seguir viendo los eventos. Aquí me lo dice, ok. Pero nosotros tenemos otra forma de visualizar estos eventos. Previamente tenemos que tener conectado o haber instalado una memoria micro SD en nuestra cámara de seguridad Wi-Fi para ver los eventos. Aquí dice que está un evento a las 3:48 AM. Ok, vamos a darle acá atrás. Vamos a darle acá atrás. Y vamos directamente a la cámara. Vamos a entrar allí. Voy a maximizar esto acá. Ok, acá lo tenemos. Bien, acá estamos con lo que es mi teléfono horizontalmente para una mejor visualización. Recuerden, si ustedes ingresan donde dice alertas y seleccionan estas opciones o estos eventos que están acá, la app les va a solicitar que realice el pago por servicios en la nube. ¿Por qué? Porque te está ofreciendo de que estos eventos sean grabados en la nube, pero a nosotros nos interesa eso, a nosotros nos interesa que las grabe en la memoria micro SD. De hecho, al insertarla y nosotros hacer la parametrización, como lo acabamos de ver, ella va a grabar en la memoria micro SD. Pero para eso tienen que instalarle ustedes una memoria micro SD. Si no le instalan, obviamente para poder ver los videos tienen que pagar un servicio en la nube. Se los va a solicitar que realicen el pago. Pero a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa ver los eventos en la memoria micro SD. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a entrar acá. Vamos a maximizarlo. Ok. ¿Cómo nosotros podemos ver los eventos grabados en nuestra memoria micro SD? Vamos a seleccionar acá. Acá abajo tiene un indicador de tiempo. Yo voy a buscar las 3 de la mañana. Ok, vamos a ver. Aquí están las 3. Voy a colocarlo aquí. Ok, vamos a ver. Si efectivamente puedo ver los eventos que ya están grabados. Aquí lo tenemos. Estos son los eventos que sucedieron a las 3:40 de la mañana. Ok. Acá lo podemos ver claramente. No tenemos que pagar ningún servicio en la nube. Lo tenemos aquí. Lo estoy probando en vivo y directo. Ok. Bien, chicos y chicas. Otra de las funciones que dicen los usuarios que la app le está solicitando el pago de servicio premium es la capacidad de compartir nuestra cámara de seguridad en un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, hasta un sexto teléfono. Bueno, yo lo voy a hacer en un segundo teléfono. Ustedes lo pueden hacer hasta 6 teléfonos. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer sin pagar ningún servicio premium. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar la cámara que nosotros queremos. Si tienen varias cámaras, pues ubican la que ustedes quieren compartir y vamos a darle al símbolo que compartir. Lo podemos ver acá arriba, el que todos conocemos. Vamos a seleccionarlo. Ok. Vamos a tener que registrar con un usuario distinto en un segundo un teléfono, en el tercer teléfono un usuario distinto al administrador. Cuarto teléfono, usuario distinto. Quinto teléfono, usuario distinto. Y así sencillamente, ¿ok? Ahora vamos a nosotros a seleccionar esta opción, compartir cámara con su familia. Vamos a hacerlo ahí correctamente. Hay dos formas de hacerlo. Único con un código QR, que lo vamos a hacer en este momento. Y otro con la cuenta YIO, ¿ok? ¿Cuál cuenta es esa? La con que ustedes se registraron en el teléfono invitado. Lo van a ingresar. Vamos a entrar allí. Aquí nosotros vamos a dar a compartir. Aquí ustedes van a ingresar ese usuario que tenemos acá y ustedes les van a enviar la invitación. Pero nosotros lo vamos a hacer de la manera más fácil. Código QR. Aquí no aparecen otros usuarios porque ya haciendo las pruebas para que ustedes lo vieran. Aparecen allí. Vamos a darle código QR acá. Vamos a darle compartir. Voy a seleccionar o le voy a decir los permisos que quiero que tenga el teléfono invitado para ver mi cámara de seguridad. Vamos a darle compartir. Yo voy a dejarlo todos seleccionado. Vamos a darle compartir acá. Acá yo voy a escanear el código QR. Aquí me dicen las instrucciones. ¿Dónde está eso? Vamos a hacerlo acá. Vamos a enfocar aquí. Voy a enfocarlo bien. Donde dice perfil. Ok. Seguidamente vamos a seleccionar esta opción de escaneo. Como lo podemos ver acá. Escanear. Ok. Vamos a seleccionar esta opción de escanear acá arriba. Ok. Aquí me dice, me va a hacer un proceso de lectura del código QR. Yo voy a escanear este código QR. Vamos a ver. Aquí viene. Ya lo tengo acá. Entonces yo le voy a decir, vamos a seleccionar acá para que se vea bien. Aceptar la invitación. Ok. Yo voy a poner este teléfono para acá atrás. Aquí lo tenemos. Ok, para que nosotros podamos ver simultáneamente para probarlo en vivo y directo vía satélite que funciona efectivamente. Vamos a darle acá atrás. Ya apagó la pantalla del notebook.
Vamos a seleccionar este aquí y vamos a seleccionar este aquí para ver si efectivamente funcionan. Vamos a darle acá. Excelente. No se me vaya todavía, que les voy a demostrar que efectivamente la app funciona con dos cámaras distintas en el mismo teléfono. Se lo voy a demostrar en vivo y directo sin tener cuenta premium. Yo no pagué absolutamente nada, por supuesto. Excelente, chicos y chicas, ya procedí a conectar la segunda cámara de seguridad Wi-Fi en mi teléfono. En el mismo teléfono tengo dos cámaras de seguridad Wi-Fi. Estoy demostrando que no me está solicitando que realice pagos premium para poderlas ver o conectar las dos. Si ustedes lo hacen correctamente, viendo mi video tutorial y haciendo todo exactamente como explico en mis videos tutoriales, no se vayan por ahí en otros videos tutoriales donde te explican esto y el otro y nada les funciona, ¿ok? Le funciona solamente a ellos, pero a ustedes no. A ustedes les interesa que funcione. Bien, vamos a seleccionar acá. Tenemos puerta de entrada una y tenemos salón otra, que yo les coloqué esos nombres. Vamos a seleccionarlo acá. Aquí tenemos la primera cámara, ¿ok? Y aquí tenemos la segunda cámara, ¿ok? Bien, yo se lo voy a mostrar en vivo y directo que aquí efectivamente están las dos cámaras. Aquí están, vamos a buscarla acá. Aquí tenemos la cámara, las dos cámaras, la están viendo en vivo y directo, ok, vía satélite. Aquí lo tenemos. Bien, excelente. Esto ha sido todo. Lo vieron aquí en mi canal. Soy José Peña, tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Recuerden, comparta el video. Visualícelo completito para que no omita algún proceso que le va a impedir configurar correctamente su cámara de seguridad Wi-Fi. Haga su comentario y darle me gusta. Ok, chao, hasta la próxima. Como último tips, y este es el último recurso que ustedes pueden hacer, si posterior a que ustedes conectaron correctamente la cámara, parametrizaron bien la cámara, compartieron bien la cámara, instalaron la segunda cámara, igualito como yo lo explico en el video tutorial, más sin embargo les solicita que hagan el pago de servicios premium en la nube, la app. Ustedes van a hacer lo siguiente, les recomiendo hacer lo siguiente: eliminen la cámara de su teléfono completa, opción eliminar. Ahí tienen la opción, es facilito de verlo. Ok, posterior a que ustedes eliminen la cámara, reseteen la cámara o las cámaras y también posteriormente registren otro usuario distinto al que tienen actualmente y hagan login con la misma, y ahora sí, hagan nuevamente el proceso como yo lo explico en el video tutorial. Ese es el último recurso que ustedes pueden hacer. Debería funcionarle como yo les expliqué y se los demostré en estos video tutoriales. Así que ahora sí me despido. Chao, hasta la próxima.